Amada iglesia, muy buenos días, bendiciones. Gracias por estar allí en esta cita de devocional, tiempo donde Dios habla en nuestra vida, en nuestro corazón, nos da esos consejos, esas instrucciones para nosotros poder avanzar, continuar, para poder crecer. Somos los pastores Julio y Marisol González. Muy buenos días a todos, Dios les bendice en esta mañana. Vamos a orar para darle inicio a este tiempo de devocional. Padre, te damos gracias. Honramos y bendecimos tu santo nombre en esta mañana, Señor. Colocamos este tiempo en tu presencia, Dios. Colocamos esta mañana delante de ti. Te pedimos que tú obres, que tú te glorifiques de una manera especial. Que podamos entrar ante tu presencia, que podamos entrar delante de ti en acción de gracias, Señor, con libertad, Señor, con gozo, con alegría, Señor, porque nos das la oportunidad nuevamente de estar delante de ti, Señor. Honramos y bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor, dándote a ti gloria, honra y alabanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juntos pero no revueltos ha sido el tema que durante estas semanas hemos tratado, hemos visto y nos ha llevado a entender acerca de la unidad en el Espíritu, cómo Dios quiere que nosotros caminemos en esa transparencia, en esa fidelidad, en esa honestidad los unos para con los otros. Y si hablamos de relaciones más estrechas, estamos hablando acerca de la relación con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres. Y también podemos llevar este tema al ámbito de la iglesia, cómo deben ser nuestras relaciones con las personas que Dios ha permitido que nosotros caminemos con ellas y ellas con nosotros en la parte ministerial. Y hemos puesto como ejemplo, y Dios nos ha llevado a entenderlo a través de David y de Jonatán, y lo encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 1 en adelante. ¿Qué dice la palabra, pastora? Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo, y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Vimos el día martes cómo Jonatán hizo un pacto, se creó un pacto entre ellos dos, un pacto de amistad, esa honestidad, fidelidad, sobre todo lealtad entre ellos dos, una amistad que nació de la parte espiritual, porque no podemos decir que solamente fue una amistad que nació en la carne, sino también en el espíritu, porque fue una unidad dada por Dios. Y dice la escritura que Jonatán entregó su manto. Ya habíamos hablado que el manto es lo que va sobre toda la ropa, y no solamente Jonatán, siendo el príncipe, estaba entregando porque el manto era algo distintivo de una autoridad y de una posición. Ese manto que tenía Jonatán era distintivo de un príncipe. No le estaba entregando solamente a él el lugar como heredero al trono, sino también esa confianza para con su amigo David. Ahora no sabemos si Jonatán sabía que David había sido ungido, pero lo que sí vemos en la palabra es que él tuvo la libertad de despojarse, y eso sí que es algo difícil que nosotros podemos hallar en medio de relaciones, que se puedan despojar para que la otra persona pueda llegar a avanzar y aún alcanzar cosas mayores que las que la persona entregó, aquella que entregó, pueda llegar a lograr. Y lo segundo que entrega, allí lo vemos ahí en la palabra, dice que se quitó el manto que llevaba y le dio también a David otras ropas, ¿sí? Además del manto que cubre, también entregó otras ropas. La palabra no especifica qué ropas, ¿sí? Pero según la escritura, en hebreo se usa la palabra med, que también se traduce como vestidura o armadura. Entonces quitarse la ropa implica quedar en una completa transparencia,
sin apariencias, sin fingimientos. Y esto nos lleva entonces a otro principio de lo que es la unidad en el Espíritu. Y cuando una persona camina en la unidad en el Espíritu, camina en esa unidad no solamente, sino en esa relación sin apariencias, sin fingimientos, con total transparencia, esa relación el uno para con el otro. En este caso, Jonatán para con David y David para con Jonatán. Dijimos que David no había entregado absolutamente ninguna prenda, no había entregado nada a cambio de lo que Jonatán le estaba entregando, pero sí le estaba entregando una amistad de esta manera, una amistad sin fingimientos, una amistad sin apariencias, una amistad transparente. Y así deben ser las relaciones que Dios nos permite tener, que sean relaciones transparentes, que no haya en medio de esas relaciones envidias, que no hayan en medio de esas relaciones contiendas, disensiones, sino que haya total transparencia con la cual uno entonces puede llegar a que esa relación se haga más estrecha. Amén. ¿Y qué es lo que sigue diciendo allí la palabra? Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. No, y entregó otras ropas, ¿y hasta qué más le entregó? Hasta su espada, su arco y su talabarte. Amén. Entonces entrega armas, le entrega sus armas, las armas de defensa, las armas de lucha militar. Jonatán le estaba entregando las armas a su amigo David. Recuerdan que también Saúl trató de entregarle un armamento a David para que se enfrentara con Goliat. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? David no aceptó, David no quiso ir a la guerra con las armas que le estaba entregando Saúl. ¿Sí? David tenía sus propias armas. ¿Por qué en este caso David sí las aceptó? ¿Por qué en este caso fue diferente? Recuerdan que Saúl le estaba entregando toda la armadura para protegerse del ataque de un Goliat, pero David no lo aceptó, David no lo quiso así, pero ahora con Jonatán se acepta estas armas, se acepta la espada, se acepta su arco y también su talabarte. El talabarte es el cinturón donde cuelga la espada, ¿sí? Entonces Jonatán se estaba despojando. Jonatán estaba quedando en una vulnerabilidad porque no tenía con qué defenderse, estaba confiando también en David, ¿sí? Y ahora David tenía las armas, tenía la espada, tenía el arco y tenía el talabarte. Estas eran armas. Recuerden que los reyes iban a la guerra, eran los que iban encabezando la guerra. Entonces, una vez más, Jonatán le estaba confirmando y le estaba diciendo a su amigo David que se preparara para lo que venía, que él iba a conquistar, que él iba a alcanzar. Qué bonita esta amistad. Qué bonita esta amistad. Cuando hablamos de la unidad en el Espíritu, entonces no tenemos problemas de poder entregar hasta aquello que para nosotros era tan valioso, en este caso lo que es una espada y un talabarte, porque la espada, el arco y el talabarte, porque eran las armas de defensa de un Jonatán. Entonces vemos cómo Dios está en medio de esta relación, cómo Dios está en medio de lo que es una unidad en el Espíritu. Y Dios quiere que nosotros caminemos de esa misma manera, que caminemos de esa misma forma. Ahora, ¿por qué David no aceptó las de Saúl? ¿Cómo estaba el corazón de Saúl? ¿Cómo estaba el corazón de Saúl para con David? No era un corazón sano. Recordemos que Saúl trató de matar a David. Entonces no hay un corazón sano. ¿Con qué intención lo estaba haciendo? No lo sabemos, la palabra no registra con qué intención estaba entregándole las armas a un David o esas vestiduras. Pero sí podemos ver el corazón con el cual Jonatán lo estaba haciendo. Y lo que pasa es que en el caso de la armadura que le entregó Saúl a David, de cierta manera Saúl le entregó esa armadura porque lo consideró a él incapaz de ir a la guerra de la manera como él estaba. Por eso él termina finalmente entregándole una armadura que no le pertenecía, y David muy prudentemente le dijo a él: no, yo no puedo colocarme algo que no, dice la Biblia que era tan pesada que ni siquiera David se podía sostener, ¿sí? ¿Por qué? Porque, digamos, el concepto es totalmente diferente. El uno iba para la guerra y en este caso era como ese pacto de amistad que estaban teniendo. Cuando Jonatán le entrega toda la vestidura
incluyendo las ropas, incluyendo la espada, el arco y el talabarde, le estaba dando a entender a David que él quedaba totalmente indefenso, porque el no tener ropa lo hace a uno vulnerable, lo hace a una persona indefensa. Entonces, ¿cómo es importante nosotros tener en cuenta que cuando estamos ofreciendo una amistad sincera o cuando estamos caminando en una unidad, estamos indefensos el uno para el otro, pero al mismo tiempo nos estamos diciendo, tú puedes contar conmigo, yo puedo contar contigo? En el caso de Saúl con David, fue una mala motivación del corazón de Saúl, porque Saúl consideró que David era totalmente incapaz de ir a pelear con Goliat de la manera como él estaba. No tuvo en cuenta tal vez lo que David en su momento le dijo, que él había matado el oso, que él había matado el león, ¿verdad? Que él defendía las ovejas, como que eso no fue suficiente para un Saúl, y por eso Saúl dice, no, realmente eso no es nada en comparación de la guerra en comparación del enfrentamiento con Goliat. Entonces lo consideró un incapaz. Y obviamente que por eso fue que David le dice, no las puedo aceptar porque no es de la manera como yo me defiendo frente a las situaciones y a las circunstancias. En este caso era esa desnudez, esa indefensa que se tiene el uno para con el otro cuando hay una unidad espiritual, dando a entender que yo dependo de él y él depende de mí. Amén. Ahora, recordemos que Jonatán fue un hombre que protegió a David. Cuando su padre, Saúl, estaba teniendo los planes para matar a un David, ¿quién fue el que le anunció a David sobre los planes que tenía Saúl? Fue el mismo Jonatán, fue el mismo Jonatán. Entonces esa amistad hizo que se guardaran la espalda, esa amistad hizo que se guardaran la vida, esa amistad, esa unidad en el espíritu hizo que se pudieran entregar cosas materiales, pero también espirituales, ¿sí? Lo que son principios, la lealtad, la fidelidad, son cosas que no tienen un valor económico, no tienen un valor físico, pero sí son cosas que tienen un gran valor, que traen esa unidad en el espíritu, y es en lo que Dios nos llama, y eso sí quiero reiterarlo, Dios nos llama en este tiempo a que las relaciones estrechas, las relaciones cercanas que nosotros tengamos, podamos caminar en estos principios, en la fidelidad, en esa lealtad, en que podamos tener ese valor, esa alta estima con la persona que Dios ha puesto a nuestro alrededor. ¿Qué era lo que primaba? ¿Qué era lo que primaba en la vida de un Jonatán? Esa transparencia. ¿Qué era lo que primaba? Esa lealtad. ¿Por qué razón? Porque sabía que su padre estaba queriendo matar a un David injustamente. Injustamente, era su padre, sí, pero por encima de que fuera su papá, por encima de que fuera el rey, ¿qué era lo que le importaba a Jonatán? Que las cosas se hicieran correctamente, que las cosas debajo del cielo realmente se hicieran como Dios quería que se hicieran, y estaba de por medio la vida de su amigo David. Por eso lo previno, por eso David pudo huir, porque había un Jonatán guardándole la espalda. Que seas tú, mujer de Dios, guardando la espalda a tu esposo, que seas tú, varón de Dios, guardando la espalda a tu esposa, que seamos guardando la espalda de nuestros hijos, ¿sabes? Porque nosotros enseñamos muchos principios, pero ¿y qué de guardar la espalda de nuestros compañeros de milicia, de la iglesia? Y cuando hablo de cubrir la espalda de ellos, de guardar la espalda, no hablo de guardar el pecado, de cubrir el pecado, no hablo de esa manera, no hablo de encubrir el pecado. Cubrir el pecado es a través solamente de la sangre del Cordero Redentor, con el cual hallamos el perdón de estos pecados, sino cuando hablo de no encubrir el pecado, sino que las cosas se hagan correctamente, que no nos dejemos llevar por los demás. Jonatán no se dejó llevar por los comentarios de su padre, Jonatán no se dejó llevar por la autoridad de su padre. ¿Por qué razón? Porque lo que él estaba planeando iba en contra no solamente de la vida de David, sino de la integridad, de esa fidelidad, iba en contra de lo que era correcto. Entonces, que nosotros podamos siempre guardar la espalda de nuestra esposa. Cuando hablamos mal, no estamos guardando la espalda. Cuando hablamos mal de nuestros hijos, no estamos guardando la espalda. Aún entre hermanos en Cristo, con facilidad levantamos palabra de juicio. Entre hermanos en Cristo, cuando hay una diferencia, entonces lo que hacemos es divulgarlo. ¿Acaso a cuántos más les debe importar e interesar el problema o el error de la persona que tengo al lado? ¿A cuántas personas les debe importar el error de tu esposo o de tu esposa? Solamente a ti la ropa sucia se lava en casa.
la ropa sucia? ¿Por qué queremos dañar? ¿Por qué queremos dañar la imagen? ¿Por qué queremos dañar a esa persona que Dios ha puesto a nuestro lado? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jonatán? Guardó la espalda de su amigo, de su siervo, de su consiervo, de esa persona que Dios había puesto allí. Guardó su espalda, guardó su vida. Y más adelante nosotros podemos ver que esto tuvo un gran galardón. ¿Se acuerdan de Mefiboset? Por causa de esta alianza, por causa de esta amistad, de esta unidad en el espíritu, un Mefiboset pudo sentarse en una mesa de un rey, un hombre lisiado, por causa de esto. Tal vez nosotros no veamos un fruto ahora acerca de la alianza que hemos hecho nosotros en amistad con un ministerio o con un amigo, pero más adelante esto tendrá una retribución. Tarde que temprano, la fidelidad, la honestidad dará fruto. Nosotros entre pareja, tarde que temprano, esa fidelidad, esa lealtad, esa honestidad da fruto. Esto no es en vano. Esto no es en vano. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una alianza de que se iban a hacer el bien el uno para con el otro. Y no solamente fue a través de su descendencia, sino también de su ascendencia. Ascendencia, es decir, de aquí en adelante. Y nosotros todo lo que hagamos ya no nos va a afectar, no vamos a afectar a nuestra descendencia, porque estamos hablando de nosotros hacia atrás, pero sí va a afectar a nuestra ascendencia, es decir, de nuestra generación en adelante. Y eso fue lo que pasó con un Mefiboset. Lo que nosotros hagamos, lo que nosotros sembremos hoy, esa unidad en el espíritu, créeme que eso puede llegar también a afectar a nuestras generaciones, a nuestra ascendencia, que nuestros hijos también por imitación y también por instrucción aprendan a caminar en fidelidad, en lealtad, en honestidad, que no sean ligeros para hacer pactos, que si llega el momento de casarse, y me estoy refiriendo a los jóvenes, llegó el momento de casarse, el que ellos puedan ver que eso es un pacto, no solamente de paso, no es un pacto de decir esperar a ver cómo nos va, sino que esta es una unidad en el espíritu y también entonces dará fruto y permanecerá, porque eso es lo que Dios quiere, que no solamente demos fruto, sino que ese fruto permanezca y que podamos permanecer. Un David y un Jonatán, esta amistad no fue a la ligera. Esta amistad no nació de la noche a la mañana. Esta amistad no fue temporal. Esta amistad también alcanzó a otros por causa de esa honestidad. Trascendió de una generación a otra generación el pacto, y por eso hablábamos el día martes acerca de los pactos, de cuánto cuidado tenemos que tener cuando hacemos pactos de amistad. ¿Por qué? Porque esto trasciende. Y cuando en este caso vemos la bendición del Señor, porque era una unidad que venía de parte de Dios. Pero ¿y qué cuando hacemos ese tipo de alianzas con los que Dios no nos ha permitido? Va también a trascender a nuestras generaciones. Es donde debemos tener cuidado. Si yo tengo claro que esto va a trascender, yo tengo que revisar con quién estoy haciendo mis votos, con quién estoy haciendo alianzas. La persona con la que te estás aliando comparte el mismo espíritu, ama al mismo Dios, ama lo que tú amas. Entonces es importante que siempre lo tengamos en cuenta, y que en el caso de las personas que son casadas mantengamos ese pacto de fidelidad, de lealtad, de hablar bien. Cuando nosotros hablamos mal de nuestro cónyuge, estamos hablando, la Biblia dice que hablamos de nuestra propia carne, de nosotros mismos. Entonces es saber que no podemos desnudar, deshonrar a aquellos que viven con nosotros. Un Saúl habló en presencia de Jonatán mal de David, pero Jonatán no dejó contaminar su corazón en contra de David. Nosotros debemos aprender a guardar nuestro corazón, a no dejarnos contaminar nuestro corazón por los comentarios que pueden hacer de otras personas. El que nosotros, vuelvo a ese punto, cuando nosotros caminamos en esa fidelidad, en esa honestidad, en esa integridad, siempre vamos a guardar la espalda de nuestro amigo, de nuestro compañero, de aquel con que hicimos ese pacto, y también sabemos que Él va a guardar la nuestra. Entonces no nos dejemos contaminar, cuidemos nuestro oído, cuidemos lo que estamos escuchando y no nos prestemos también para hablar a la ligera. Entonces, así como la pastora nos dice que tengamos cuidado con los pactos a la ligera, tengamos también cuidado con ser ligeros con nuestra manera de hablar, en no levantar palabra contra nadie. Amén. Entonces vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias a Dios. De lo que tú dices, a veces en un enojo o a veces en un desacuerdo,
se termina rompiendo ese pacto y se termina hablando mal de aquella persona que consideramos nuestro amigo en determinado momento. Ellos dos fueron amigos hasta la muerte, porque hasta que David murió, y aún después David se hizo cargo de las generaciones de Jonatán. Pero es tener claro que el enojo es una reacción a una molestia, pero va a pasar. Lo que sí no pasa son las palabras van a quedar. Entonces tener también mucho cuidado cuando te enojes, cuando te incomodes. Es preferible callar y esperar que pase el enojo y ahí sí hacer la corrección que haya que hacer para evitar dañar esa relación, esa unidad espiritual. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, amado Dios. Te alabamos y te bendecimos, amado Jesús. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas, por la instrucción que nos das. Señor, qué relación la que se creó entre un David y un Jonatán, que nos enseña a nosotros acerca de la importancia, Señor, de la lealtad, de la fidelidad, de caminar en el Espíritu. Un Jonatán se despojó, teniendo una posición de honra como el ser príncipe. A él no le importó. Él se despojó de un manto, de sus ropas, de su espada, de su arco, de su escudo, de su talabarte, Señor, para entregárselo a un David, porque ahora David estaba siendo puesto en un lugar de honra, y siempre Jonatán tuvo un corazón sano para con David. Señor, por causa de esta alianza, un hombre llamado Mefiboset fue buscado y fue puesto en honra. Señor, ¿cómo y de qué manera nuestras alianzas, nuestros pactos, como nuestra fidelidad y nuestra honestidad afecta y alcanza a los que están a nuestro alrededor? Señor, que siempre seamos un punto de referencia acerca de la unidad en el Espíritu, que seamos un punto de referencia, Señor, y que seamos representantes de Cristo aquí en la tierra, en todo lo que hagamos, Señor, en todo lo que hablemos. Padre, enséñanos y guárdanos, amado Dios. Señor, que nosotros aprendamos a guardar la espalda de las personas que han sido puestas a nuestro lado, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, las relaciones cercanas, amistad, ministerios, amado Dios. Señor, y no nos prestamos, amado Padre, para comentarios, Señor, a la ligera, comentarios, Señor, sin fundamentos, amado Dios. Señor, porque esto trae muerte, porque esto descalifica, porque esto daña. Señor, nosotros siempre daremos vida porque para eso hemos sido llamados, amado Dios. Señor, para que a través de tu palabra y de tu espíritu impartamos esa vida. Señor, hoy te lo pedimos, amado Rey, que las relaciones, Señor, hoy sean aún más estrechas en el hogar, Señor, con nuestros hijos, con nuestros padres, hermanos, y también ministerialmente, amado Padre, que haya esa unidad en el Espíritu, amado Dios, quitando toda disensión, Señor, toda división, todos celos, todas las iras y contiendas. Hoy las desechamos de nuestras vidas y relaciones, en el nombre de Jesús. Te alabamos y te bendecimos, Dios. Gracias te damos, mi Rey. Amén y amén. Amada familia, gracias por haber estado allí conectados en esta cita. Recordemos que el día de mañana tenemos nuestro tiempo de ayuno a las 9 de la mañana. El día sábado tenemos reunión de varones a las 6 de la tarde. En la congregación puedes asistir o también te puedes conectar por Facebook y YouTube. Y el día domingo tenemos nuestro servicio habitual 7, 9 y 11 de la mañana. Amén. Amada familia, Dios les continúe bendiciendo. Un abrazo para todos. Bendiciones.